Si queréis, empezamos un poco, como hablamos de motivación y de valores, nos gustaría, bueno, pues, recorrer un poco contigo cómo empezaste en el mundo del periodismo, ¿no? Un poco cómo llegaste hasta donde estás, que nos cuentes un poco en ese sentido. Es una historia rara porque en mi familia la primera generación con carrera es la nuestra, la mía y la de mis hermanos, y tanto mi madre como mi madre ama de casa, mi padre mecánico, no tenían estudios. De hecho, mi madre se vino a Madrid con apenas 12 años y no ha tenido posibilidad de estudiar. Pero a la vez es un peso en el buen sentido que hemos tenido los 4 hermanos de aprovechar las oportunidades, por lo mismo que hablábamos antes de la igualdad. Los trenes pasan y hay que cogerlos, y que cuando cojas el tren estés en la mejor forma posible en cuanto a formación, ¿no? Bueno, pues decidí ser periodista. Estábamos hablando antes de entrar que como estoy aquí casi todos sois de ciencias, ¿o no? No, qué bien, menos mal, qué presión. Luego os cuento por qué. En nuestra familia estamos divididos también con eso. Tengo un hermano ingeniero que trabaja conmigo en Neutral, pero es verdad que una de las cosas que yo siempre he tenido muy presente es que la oportunidad de estudiar, pues es verdad que en España está muy extendida, pero yo lo notaba como una responsabilidad superior. Y siempre quise ser periodista, pero la otra cosa que me habría encantado ser es médico. No habría tenido el valor ni el talento. Como sabéis, periodismo no es una carrera muy difícil de estudiar, lo contrario que medicina. Y en cualquier caso me habría gustado especializarme en oncología, pero creo que no habría tenido nunca la suficiente fortaleza, ¿no? Así que decidí ser periodista desde muy pequeña, por aquello de que no me creo nada, nada de nada de nada. Y me parece que es una profesión bastante, ¿no?, encaminada. Y bueno, estudié la carrera y desde el primer año yo tenía que trabajar, desde el primer año que hacía la carrera, por razones obvias. Y eso me dio una ventaja competitiva porque cuando acabé la carrera yo ya tenía experiencia, poquita, pero ya había estado en varias redacciones. Y en el año 99, cuando acabo la carrera, entro en la cadena SER y me toca primero en local y luego me toca de la mano del que yo creo que es o ha sido uno de los mejores periodistas de este país, que es Iñaki Gabilondo, al que yo llamo Laita. Durísimo, hasta extremos que no podéis imaginar de exigencia, que es algo que yo aprendí, lo traía incorporado de casa, pero lo reforzó Gabilondo. Y bueno, luego a partir de la cadena SER, pues ya pasé a Televisión Española, salí invitada a dejarlo de Televisión Española y comenzó otra etapa de mi vida también muy apasionante, primero en CNN, luego en A3 Media, y ahora es como cíclico, seguro que os pasa, ¿no? Cada 4 o 5 años hay algo dentro de ti que dice, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y el ahora qué se ha convertido en Neutral, que es como mi tercer hijo, ¿no? Y es un proyecto apasionante. Empezamos en 2018, 25 personas aproximadamente, muy centrados en el negocio de producir programas de televisión, y el gran reto era en qué nos vamos a convertir, ¿no? Yo siempre digo que Neutral no es una productora, digo que es una plataforma, y que la vocación de Neutral en su nacimiento es estar donde esté la gente. La gente, evidentemente, mayor está en la televisión y sigue siendo un lugar muy importante para informarse, pero queremos estar en cualquier lugar que vosotros busquéis información, y en donde buscamos todos información, pues es aquí, así que ahí es donde queremos estar. Y nos consta además que hay un público joven de 45 para abajo que busca información, especialmente en semanas, como sabéis, tan alarmantes como esta, y da igual, busquéis donde busquéis información, ahí quiere estar Neutral, y ese es un poco el motivo por el que nace, y un poco inspirándome en todos los aciertos y errores de las cosas que yo he ido viviendo en carne propia y viendo de otra gente con la que he trabajado. Genial. La verdad es que nos adentraremos luego un poco más adelante porque, bueno, pues es curioso como decir, oye, pues si no me gusta algo, voy a cambiarlo desde donde yo puedo hacerlo, ¿no? Has hablado de Iñaki Gabilondo. La verdad es que nuestra siguiente pregunta iba orientada un poco, no sé si dentro de tu carrera periodística ha habido alguien que haya sido como tu mentor o que te haya influenciado o que te haya apoyado como para seguir en ella y reafirmado como diciendo, oye, pues yo tengo este referente y me gustaría seguirlo, Pues ¿o no no? tengo uno solo. Yo cito a Gabilondo porque, por razones obvias también, pero a mí me gusta mucho vivir o inspirarme de cosas que se hacen fuera, ¿no? Y de hecho, las entrevistas yo siempre digo que soy una monja al lado de lo que se hace en otros países, porque soy muy blanda, porque yo tengo como una especie de mito con un periodista británico que igual conocéis, que se llama Paxman, que es un asesino, no es un periodista, y que es capaz de hacer la misma pregunta 13 veces. Yo cuando la hago 2 veces ya empieza a haber seísmos en España. Entonces, me inspiro mucho de fuera. Por supuesto, Gabilondo, Fran Llorente, hay un montón de gente que me ha inspirado, pero probablemente la periodista, y es mujer, que yo siempre dije,
¿te imaginas tener un presidente de gobierno delante y poderle hacer preguntas? Siempre tuve un nombre que es de la CNN y que se me acaba de ir el nombre ahora mismo, pero ahora lo diré. Sí, se me ha ido el nombre. Que para mí es la mejor entrevistadora porque cualquier presidente del gobierno de cualquier país del mundo se le sienta a ella, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que es una buena manera de inspirarte fuera de cómo se hace el periodismo y que creo que en España estamos trayendo continuamente. La verdad es que en ese sentido no te ha ido mal tener esa visión porque tú has tenido la oportunidad de presentar, de entrevistar más bien a un montón de gente, bueno, pues influyente, líderes de opinión, pesos pesados que, bueno, hay que atreverse, Gente ¿no? muy pesada también. Gente muy pesada también. En ese sentido, queríamos preguntarte, ¿no? Cristiana Manpur, perdón, es que se me ha ido la Cristiana cabeza completamente, no puedo estar atando. Cristiana Manpur, sí. Qué bueno. Si alguno lo sabéis, Sí. pues podríamos ayudarle también. Decíamos, ¿no? Tradicionalmente en el mundo del periodismo, sobre todo el periodismo político, es un mundo más masculino, ¿no? Si Sí. nos permites, aunque tu referente ha sido una mujer que haya podido hacer eso. ¿Cómo ha sido desenvolverte y generar y formar tu carrera y hacerte tu hueco en ese ámbito, sobre todo en España? Yo creo que tan fácil o tan difícil como, sobre todo lo segundo, como para cualquier mujer que esté aquí en la sala, ¿no? Es verdad que hay un nivel de exposición pública mayor, es verdad que de los hombres no se habla ni de su aspecto, ni de su ropa, ni de si Iván Vaquero si lleva una camiseta de Iván Ferreiro, pero de nosotras sí, soy muy fan de Iván Ferreiro. Pero yo creo que al final los medios somos un reflejo de la sociedad y es un reflejo de un espejo que te puede gustar lo que ves o lo que no, pero realmente los medios de comunicación, como tantas otras profesiones, ¿no? Y es verdad que ha habido mucha más presencia de hombres en el pasado, creo que eso ha cambiado también. Yo trabajo en una cadena que fue la primera en elegir mujeres para presentar informativos, que por cierto siguen siendo las mismas presentadoras 15 años después, sin la compañía de un hombre. Estamos muy acostumbrados a ver a un hombre mayor, consolidado, voy a poner adjetivos de estos que nos gustan mucho, exacto, senior, que peina canas y le queda muy bien, y sin embargo al lado alguien con canas un poco más joven y demás, pues parece como que tiene que estar acompañada, ¿no? Y eso se rompió también de alguna manera, no solo, pero en principio en La Sexta. Y bueno, para mí siempre, yo nunca pensé que iba a hacer las cosas que he hecho, ni siquiera entrar en la cadena SER, ni siquiera acabar la carrera, y por supuesto presentar en televisión. Pero una vez que entré en televisión tuve claro que si tenía que elegir entre dirigir y presentar, tenía clarísimo lo que quería, que era dirigir. He tenido la oportunidad y además lo he puesto como condición, porque una vez que tú te expones de esa manera a hacer cosas, pues los errores tienen que ser tuyos, no pueden ser de otra persona, ¿no? Y además es una manera también de asumir los errores del resto, ¿no? Hay un programa de los que yo hago, hay implicada mucha gente, pero si alguien se equivoca, yo soy la que sale a hacer de Arya Stark y luego ya le echaré la bronca a la persona, pero es una manera también de entender cómo es el liderazgo, ¿no? Claro. Pero creo que es lo mismo que sufren o que viven muchas mujeres. Bien es cierto que a mí un presidente del gobierno me llamó Anita durante una entrevista varias veces, cosa que no habría ocurrido jamás con Iñakito Gabilondo, nadie se lo imagina, o Antoñito García Ferreras, nadie se lo imagina. A mí me ha ocurrido y creo que eso es un síntoma también de que todavía nos ven como, ¿no? Y no solo fuera de España. Relacionado con eso, ¿no? ¿Nos podrías relatar así de manera... ¿Cuál ha sido una entrevista o una situación difícil en la que te has encontrado y has dicho, wow, esto no me lo esperaba? ¿Cómo la has soliviantado? ¿Cómo has salido de ahí? ¿Vinculado a este tema? Sí, por ejemplo. Sí. Bueno, de género tengo varias, pero pues tengo desde esta del presidente Correa hasta Alfonso Guerra, que vino a la entrevista a los desayunos en la semana, parece que ha pasado un siglo, pero bueno, casi. Había una pelea en el PSOE, una de tantas, entre varios dirigentes, pues estaba, creo recordar, en esa época era Carmen Chacón contra Rubalcaba, no me acuerdo. Y entonces vino por esa mañana a los desayunos, que era el programa que yo hacía entonces, y había varios tertulianos, pero la entrevista la hacía yo. Y entonces no me miró durante toda la entrevista, solo se dirigía al tertuliano hombre que había allí, y a mí, no, pero vamos, que no me miraba, que es que estaba así. Wow. Y yo pensaba, pues entonces ¿para qué has venido, no? ¿Te has enterado ahora de que presenta este programa y dirige una mujer? Bueno, eso me ha pasado. Pero bueno, luego anécdotas al margen del género también. Hay un montón del día a día, ¿no? Por eso digo que al final es un reflejo, ¿no? Nuestro propio día a día como seres humanos y como mujeres en particular es un reflejo. Me ha pasado en la época de los desayunos que nació mi hijo pequeño, me llamaban en directo a mí de la guardería y yo, hola, tiene un padre también. Cosa que ha evolucionado, también os digo, ¿no? Ahora en las entrevistas a Ferreras, que como sabéis es el padre de mis criaturas, le preguntan también por los hijos, ¿no? Y yo creo que mirando un poco con perspectiva a España hemos mejorado en todo, ¿no? Queda muchísimo, pero creo que hemos avanzado bastante también. Bueno, de hecho, habla esta sala como está de hombres y de mujeres
profesionales y que están acostumbradas a esto, ¿no? Aquí llevamos la inclusión y la diversidad Sí. impregnadas. Es en un el sector ADN. en el que por un lado es más fácil porque tenéis una media de edad y un ecosistema un poco más sencillo, pero fíjate, el dato de emprendimiento tecnológico sigue siendo muy, muy masculino también. O sea, que vivimos en un mundo todavía muy, muy dominado, o que las élites, o como lo queramos decir, son muy masculinas también. Tenemos un montón de preguntas en la parte de emprendimiento y en la parte de mujer, pero déjanos acabar con una pregunta cliché en la parte de periodismo. Y esto seguro te lo han preguntado un montón de veces. Mañana nos dicen, nosotros cuando supimos que venías era, bueno, ¿quién la entrevista? Y bueno, a lo mejor suena, te lo comentaba, pues vamos a entrevistarla, e intimida tener a Ana Pastor aquí. ¿Cómo has entrevistado a muchísima gente, personajes importantes, gente polémica en momentos polémicos? ¿Cómo te preparas para esas entrevistas? Pues estábamos diciendo que yo en persona soy simpática y todo, ¿eh? que solo esto es cuando tengo un político delante, pero pues me lo preparo como, ¿recordáis cómo era hacer la selectividad? La EBAU, ahora, ¿lo recordáis? Pues para mí esto es cada entrevista, entonces a veces ahora me pasa menos, pero en la primera etapa, en los desayunos, me decepcionaba un poco ver que el lado contrario no se lo tomaba igual y claro, se despeinaban, porque venían a la entrevista pensando que iban a tomar café. Y la cosa no era así, o sea, si yo me lo tomaba con mucha exigencia, tú te lo tienes que tomar con mucha exigencia, como nos está pasando ahora. O sea, yo me lo he preparado, tú te lo has preparado, ¿no? Y más si tienes un cargo de responsabilidad pública de explicarnos a los ciudadanos cosas. Eso ha evolucionado, como veis estoy optimista, también ha ido a mejor. La irrupción de la nueva política, de aquello que llamábamos nueva política, perdonad que me ría, aquello cambió también ese paradigma. Y ahora ya lo digo en serio, porque en la dinámica de las entrevistas, por primera vez yo empecé a ver que los políticos más jóvenes se lo tomaban muy en serio. Os pongo algún ejemplo. En las entrevistas de los domingos del Objetivo, cuando es campaña electoral y tienen que venir, casi obligados, los políticos suspenden la agenda el domingo en mitad de una campaña electoral para preparar las entrevistas del Objetivo y además lo dicen públicamente, no es que yo me esté aquí poniendo, ¿no? Lo dicen públicamente, porque saben que hay un nivel de exigencia que no es me siento y te cuento mi rollo, no, tú vienes aquí a responder a lo que te preguntemos. Saben, ¿no? que Ana Pastor tiene hemeroteca, que Exacto. no les va a dejar escapar. Alguno lo llama la silla eléctrica, la silla del Objetivo. Y eso a veces te decepciona también en la segunda parte, que no todo es tan bonito, y es que hay muchos políticos que no quieren venir conmigo y que además se permiten el lujo de elegir quién les entrevista, ¿no? Pues ahí podría hacer un ranking de quiénes sí y quiénes no. Os podría decir que Rajoy como presidente de gobierno nunca vino. Es una cosa impensable que yo haya entrevistado a 13 presidentes de gobierno del mundo. No sé si 13 o 14 o 15, me da igual, pero he entrevistado un montón y nunca haya tenido al presidente del gobierno de España. Entonces, es un poco incomprensible. Los que más daban la cara eran Albert Rivera y Pablo Iglesias. Con Pablo Iglesias las entrevistas, sobre todo una primera que hubo que yo creo que se incorporó a aquello de, bueno, como va una entrevista a La Sexta, y claro, fue terrible. O sea, él mismo lo cuenta en en un documental y tal, que esa entrevista se dio cuenta de que fue despistado y no se lo había preparado. Pero la nueva política sí que ha obligado al resto de actores a hacerlo. Y bueno, hay quien lo hace y hay quien no. A Pedro Sánchez lo tuve hace 1 año y medio y nunca más, pero por lo menos lo he tenido. En la semana en la que además salió lo de su doctorado, el tema de la tesis, y le habían dimitido 2 ministros. Yo pensé que no iba a venir, pero vino. Bueno, fuimos a Moncloa. Y me pasó hace poco con Ábalos también, con el ministro y sus cosas del aeropuerto. Pero no suspendió la entrevista. La semana siguiente, Alfonso Alonso tenía una entrevista pactada en La Sexta y no apareció. O sea que luego los políticos toman decisiones en el minuto a minuto. Sí, yo es que creo que dar la cara siempre es bueno, siempre es bueno, siempre es bueno, y que explicar las cosas a veces no es tan complicado, y reconocer que te equivocas y te equivocas. Ahora, si mientes o te pregunto qué hora es y me respondes manzanas traigo, pues la cosa cambia. En este momento, en la actualidad que vivimos, ¿quién te queda por entrevistar? ¿Quién te gustaría tú? Bueno, Trump me encantaría, evidente, evidente, pero me encantaría casi igual o más Merkel. Me parece que es un personajazo increíble, ¿verdad? Por aquí. Mucho más, sí. Porque al final Trump es un poco jugar en el regate corto. Vale, me vas a decir una barbaridad, yo voy a intentar poner cara de que es una barbaridad, pero Merkel tiene como más fondo, ¿no? Y luego he tenido la suertísima de entrevistar a gente fuera de la política,
A mí me gusta, soy muy del Madrid, me gusta mucho el baloncesto y, pues, por ejemplo, Pau Gasol, que no estaba dando entrevistas, nos ha dado una para donde estabas entonces. Iker Casillas también, que llevaba mucho tiempo sin hablar. Y Rafa Nadal, mira, en referencia a lo que hablábamos antes, Rafa Nadal vino a los desayunos cuando El País sacó una portada de que pagaba impuestos en Euskadi para pagar menos. Y antes de empezar la entrevista yo nunca quiero ver a nadie, soy como muy maniática en eso. Porque aunque les conozco, pues no quiero que me influya si me caen bien. Claro. Imaginaros Nadal, o sea, ¿a quién le cae mal Nadal en este país? Y entonces me pidió hablar antes de la entrevista y yo dije, no tal, pero dije, bueno, es Nadal, yo le voy a dejar claro, tú eres Nadal, yo soy Pastor, pues ya está. ¿Y sabéis lo que me dijo Nadal? Yo te pido que me hagas la entrevista como se la haces a cualquier persona. Si me tienes que hacer 20 preguntas de esto, pues me lo haces y ya está. Qué bueno. Y eso es Nadal. Eso también es Nadal. Y me pasó también con Lula hace poco, en Brasil. El expresidente se sentó y me dijo, oye, yo no veto preguntas, haz lo que quieras. Y no es habitual eso. Desde luego. Pero bueno, también os digo que los que vienen y repiten ya lo saben. Claro. O sea, ya saben cómo es la cosa. Van y algunos repiten, ya, exacto. Claro. No a mí en particular me gusta que se suba el listón y que no valga cualquier cosa. Esto no es un café, ¿no? Tienes una responsabilidad. Y ponerles en ese límite me parece correcto, ¿no? Sobre todo porque tienen otros formatos. O sea, yo misma en donde estabas entonces no hago a Iker Casillas, pues le hago otro tipo de entrevistas, un programa grabado de recuerdo, es otra cosa. Y los políticos tienen formatos muy diferentes para contar su película. Aquí no, aquí vienes a lo que vienes. Y venimos a lo que venimos y tenemos los minutos que tengamos y ya está. O sea que... Y fuera yo creo que están muy acostumbrados. Por eso decía, lo de inspirarse fuera es muy útil porque tanto Amanpour como Paxman como otra gente no marea la perdiz, no están... Qué bueno. Neutral. Hemos hablado de emprendimiento. ¿Por qué Neutral? Bueno, Neutral, por un lado el nombre tiene mucho que ver con el objetivo, pero no podíamos llamarlo igual, no queríamos tampoco. Y luego Neutral dice varias cosas, aparte de nuevo, de noticia, sobre todo habla del doble check, que es una seña de identidad muy nuestra por el tema del fact-checking, y luego el concepto de neutralidad, que a veces en España está castigado, pero a mí eso no me importa, creo que es muy defendible, que todos tenemos opiniones, todos tenemos ideas, pero por favor, podemos hablar de datos y de hechos. Entonces, con este espíritu que siempre reivindicamos también en el objetivo y del periodismo de datos, nace una empresa que tiene una vocación, por un lado periodística, pero por otro lado tecnológica, y que ambas cosas se juntan con la innovación. Pensábamos que había margen para innovar todavía en el periodismo, que quedan muchas cosas por hacer y que queríamos estar donde estéis. Siempre cuento una anécdota de nuestros colegas argentinos de Chequeado, que siempre dicen que si la gente escribiera cartas, volveríamos a escribir cartas para ellos. Pues esto es lo mismo, ¿no? Vosotros estáis, nosotros estamos todos en el teléfono y queremos estar en Instagram, en TikTok, en donde estéis. Queremos estar y formar parte del lugar en el que queráis estar informados, ¿no? Y con esa vocación nace, en principio, muy centrados en fact-checking y en productos televisivos, y a partir de ahí hemos ido creciendo a hacer otras cosas. Nos has hablado de estadísticas y del reto para las mujeres en el emprendimiento. Para ti, ¿cuál ha sido el principal reto de lanzar tu proyecto? Bueno, el principal reto fue el divorcio que precedió, ¿no?, a nacer. Nosotros hacíamos el programa El Objetivo en Globomedia, que es una productora de televisión que compró MediaPro. Yo siempre he tenido claro que, bueno, que me gusta bastante ser mi propia jefa, por un lado, como a todo el mundo, y por otro lado que me gusta trabajar con gente a la que respeto, admiro, quiero, etcétera. Globomedia al principio era de una gente con la que yo me entendía muy bien. Cuando MediaPro compra la empresa, yo entiendo que es una buena oportunidad para desligarme. Entonces, bueno, me divorcio así hablando de MediaPro, y es donde también empiezo a pensar en la idea de generar algo propio, diferente, que conecte más con el mundo actual en el que vivimos y con una España que está ahí también. Y bueno, me lío la manta a la cabeza, empezamos siendo 20 y tantos. También cuento muchas veces, siempre que tengo la ocasión, pedí un crédito, porque como sabéis se paga a 3 meses, todo el mundo paga 3 meses, yo tenía 20 y tantas nóminas sola. Nadie ha puesto dinero en esta empresa, Ferreras no está detrás, no necesito a nadie ni detrás ni delante para hacer este proyecto, sino al equipo. Y ahora somos 70 y tantos, con lo cual tengo muchas más responsabilidades, pero creo que mi mejor talento es encontrar talento, no tengo ninguna duda, no es hacer entrevistas, no es hacer otras cosas, es encontrar talento y acierto bastante. Tengo una estadística también de acierto bastante alta, lo cual me ha permitido llegar donde estoy, ¿no? Y creo que no hay nada que yo pueda hacer sin el equipo de Neutral, y cuando digo nada es nada. Subir la persiana cada día es un esfuerzo económico que os podéis imaginar para una sola persona, pero que se compensa si la gente se lo toma como un proyecto propio, ¿no? Y es muy motivador el espacio en el que estamos. Os invito a quien queráis venir a vernos en la fábrica de tapices,
porque estamos muy acostumbrados, si aquí no hay periodistas no me entenderéis mucho, las redacciones son, yo lo llamo Mordor. A3 Media está en San Sebastián de los Reyes, Telecinco está, bueno, estamos en Atocha, en la fábrica de tapices, donde la gente que nos rodea son como gente como vosotros, que no son periodistas, gente que tiene otras conversaciones, que no solo habla de política o de coronavirus, aunque ahora sí. Y entonces también, es muy inspirador. Sí, pero también habláis de otras cosas, seguro que de datos del coronavirus, ¿no? Es muy inspirador generar un ambiente de trabajo también, y yo de eso estoy muy orgullosa, donde hasta cuando dejas las tazas te tienes que sentir responsable porque no va otra persona detrás a quitar la taza que tú has utilizado en la cocina. Ya sé que para vosotros esto no es nuevo, es una dinámica bastante común, pero como sabéis en España esto es una cosa muy de los modernitos de Google. A los que os hemos copiado les he contado antes el tema de las reuniones, ¿no? Una cosa que hemos hecho en la empresa es que queríamos compensar mucho el exceso la cantidad de periodistas que había con ingenieros y ingenieras, ¿no? Entonces ha crecido más, los tenemos dentro, no es una empresa contratada fuera, y os copiamos, y yo creo que ellos lo llevan en el ADN, que es las reuniones de pie cuando llueve, nieva o haga frío, y duran 15 minutos y te los encuentras de pie a las 8:30 de la mañana. Los periodistas no, los periodistas a los 45 minutos todavía estamos debatiendo si Pedro Sánchez se ha equivocado o no, no ha empezado todavía la reunión para lo que lo teníamos, y entonces esa mezcla, la propia diversidad del equipo, que es a todos los niveles, de género, de ideología, de profesiones, de intereses, creo que lo enriquece mucho. Neutral tiene 2 años de vida, has triplicado el equipo. ¿Qué sigue en los próximos 2 años? ¿En dónde va a estar? Pues ahí me debato entre una cosa que seguro que os parece muy marciana, porque los que sois de este mundo sois muy innovadores y estas cosas, pero nosotros pertenecemos, nos han integrado en Chamberí Valley, que no sé si sabéis que es una organización donde hay varias startups molonas y tal. Y siempre el pensamiento en este tipo de entornos es cuando vendes o cuando tal, ¿no? Claro, yo lo considero mi tercer hijo, pero también tengo como una especie de número en el que necesito saber si las 72 personas que trabajan conmigo cuando pasan por mi lado, solamente con eso detectar qué tal van, emocionalmente, de entusiasmo, de enamoramiento con el proyecto. Y a partir de 72 empiezo a notar que me cuesta. Me cuesta porque, claro, 72 personas a tu cargo es mucho. Pero ese es un límite razonable. Yo lo que quiero es que la gente incorpore, igual que hace años, el diario El País, ¿no? La gente decía el diario El País y ahora ya no. Quiero que ese diario El País del siglo XXI y de esta España diversa, integrada en el mundo completamente, enseñándole al mundo la gente tan guay que tenemos, quiero que ese ecosistema sea el de Neutral, ¿no? Entonces, con eso me conformo, con que nos identifiquéis con una plataforma útil, seria, rigurosa, y donde informarse y donde aprender, ¿no? Creo que lo divulgativo ahora nos funciona muy bien. Una cosa que hacemos que es preguntas y respuestas de cualquier tema que os podáis imaginar y que os parezca interesantes, nos funciona muy bien. Y creo que es algo tan básico, ¿no? Porque al final tú quieres ir a tomar una cerveza y decirle al de al lado, pues fíjate, no sé, cualquier tema, el tema de las hipotecas que salió el otro día. Y es como, ¿no? Como socialmente aportas cosas también en una conversación. Y eso quiero que lo recibáis de Neutral. Es un poco etéreo, pero... No. Estáis ayudando a evitar el cuñadismo, ¿no? Exacto. Bueno, si ya entramos en el tema fakes, una de nuestras, como decía señor Identidad, es el fact-checking, que empezó siendo... Fuimos los primeros en traerlo a España, ¿no? Que es la verificación de los políticos, de las mentiras, pero en los 2 últimos años, como sabéis, la verificación de bulos y de fake news se ha convertido como en una de las prioridades para las democracias. Nosotros estábamos ya muy bien posicionados, pero la irrupción ha hecho que tengamos mucho más trabajo. Fuimos los primeros en lanzar un servicio de WhatsApp público y es increíble porque es morir de éxito. Cuanto mejor lo hacemos, mejor funciona, más trabajo tenemos, y ese sí que no tiene reingreso económico, claro, ¿no? Pero es increíble la cantidad de cosas absurdas que la gente se cree. Hemos lanzado Neutral Educación, que luego no sé si habrá tiempo, pero aprovecho para decir que para mí es otra de las prioridades vitales. Nos hemos dado cuenta que yendo a las universidades a hablar de pensamiento crítico, de fake news, etcétera, llegamos tardísimo. Quien no tiene pensamiento crítico en la universidad es que ya no es imposible. Y entonces empezamos desde más chiquitines. No hablamos nada de política por convencimiento, por honestidad y porque no les interesa. Lo que hacemos es hablar de las cosas que les gusta, pues desde el youtuber que han confundido con el que quemó al Amazonas hasta que Rosalía, yo qué sé, o que la ESO va a tener 7 cursos en lugar de no sé cuántos, ¿no? Entonces, nos parece que está muy bien empezar desde antes, estar en los colegios, como no podemos estar en todos, pues hemos hecho una guía docente que se puede descargar con vídeos además muy chulos del equipo y estar desde pequeños. Para mí es una de las cosas más importantes. Si dudas, no compartas. Es muy básico.
¿Cuántas veces reenviamos? A mí me pasó el otro día una cosa muy divertida, es que me llegó un pantallazo una mañana, el miércoles pasado, ponía el diario El Mundo, ¿no? elmundo.es, un pantallazo de la web que ponía el afectado por coronavirus en Madrid, el primero que había, es del CEU. Y entonces se lo mando al WhatsApp que tenemos de fakes en Neutral. Y digo, oye, miradme esto. Y al instante me entró otro de ICADE. Y entonces, evidentemente... A mí me llegó de la NUIT. O sea que... Luego lo hicimos, ¿no? Que había un montón y tal. Pero ¿cuánta gente? Yo lo sé. A mí me llegó porque mucha gente lo había reenviado y la gente no está para pensar lo primero que piensas es si tienes a alguien conocido, ¿no? Yo creo que es un punto súper importante, ¿no? No sé, os pasará a muchos de vosotros y a mí, si cuento esto, mi madre me va a matar. Pero mi madre cada 2x3 me envía lo que le han enviado, que yo digo... Pero mamá, ¿cómo te crees esto? Y me dice, no, lo hago por ti. Si no, yo tampoco me lo creo, pero por si acaso. Digo, guau, por si acaso. Y empieza a rular allí. Y entonces digo, ¿cómo podemos apoyar a terminar con este tipo de cosas en ciertos entornos, ¿no? Pues viralizando lo otro. Viralizando también la verdad, ¿no? Nosotros insistimos mucho en que si no te cuesta nada enviar ese pantallazo, envía también la verificación, ¿no? Y luego es que WhatsApp es un mundo muy, muy oscuro porque las redes sociales públicas tenemos todos acceso, sabemos lo que está pasando más o menos, ¿no? Pero en WhatsApp, ¿no? Yo no sé lo que tu madre te manda. Puedo intuir que cuando me ha llegado por 3 sitios es que está muy... Pero no sé lo que te manda, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes peligros, por eso WhatsApp tuvo que limitar durante la campaña electoral posterior a Brasil, que creo que la primera fue Francia, limitar el número de reenvíos, porque claro, estaba siendo un cachondeo, o sea, las campañas electorales también se juegan en ese territorio, ¿no? Y es muy complicado después al acceso a la información veraz o incluso la gente, bueno, pues lo que te llega, además es más catchy y dices, va, pues me quedo con esto, ¿no? Claro, normalmente las mentiras tienen un punto mucho más sexy que la verdad, ¿no? Que al final digo, pues sí, era mentira. Claro. Sí. Nada, muy rápido. ¿Cómo se lucha contra esto cuando es el propio poder el que está apoyando esos bulos, ¿no? Hablábamos de Trump antes, extremismos por todas partes. Me imagino que añade una complejidad, ¿no? Porque es la fuente de referencia que todos tenemos de última verdad, y si son ellos los que están lanzando los bulos, ¿cómo es más difícil? De hecho, Trump, Bolsonaro, da igual el ejemplo que queráis poner, y también aquí en España han jugado una batalla muy fuerte contra los medios. Al principio ni siquiera de manera agresiva, era eliminándonos de la ecuación. Bolsonaro, su primer discurso, como vuelvo de hacerlo de Lula, tengo como más información de lo que ha pasado. Bolsonaro, su primer discurso lo dio en Facebook Live. O sea, no necesitó ni una tele, ¿no? Ya no te cuento hacer preguntas. Se cogió el teléfono y tal. Erdogan, cuando el golpe o autogolpe de Estado, su primera conexión fue un FaceTime, que lo conectaron las teles, ¿no? Nos han eliminado. Entonces, también nosotros hemos hecho cosas mal. O sea, cuando Trump o cualquiera lanza una andanada, el Brexit, contra los medios de comunicación, si no hay elementos de verdad, nadie se lo creería. Pero es verdad que hemos cometido errores y yo creo que en España también esa autocrítica, que creo que se está haciendo bastante, ha llegado un poco tarde, ¿no? Y nos hemos mimetizado seguramente por la herencia de la transición, de venga, todos en el mismo barco, tal y cual, y al final pues nadie habla de la Casa Real, ahora sí, de los partidos políticos. Pero es verdad que nosotros hemos notado un salto en Neutral. Teníamos por un lado la verificación del discurso político, teníamos por el otro lado los fakes, y de repente empezamos a percibir que los dos mundos se unían por lo que tú dices. Hay dos grupos especialmente sensibles a los fakes, que es el tema de la inmigración, o dos ámbitos, el tema de la inmigración y el tema del feminismo. Es absolutamente brutal cómo ahí el altavoz que producen ciertos partidos, y evidentemente estoy pensando en Vox, le da mucha más categoría de dificultad para quienes intentamos luchar contra ello, ¿no? Y de todas maneras, repito también últimamente mucho, si a ti no te importa que te mientan, el problema no es del político. 2, si no te importa que te mienta el político que te gusta, tela. Porque es al que más tendrías que exigir. Yo a veces cuando lo de las entrevistas digo, joder, pues si tú estás viendo que el político que te gusta está en el objetivo y está mintiendo, te tendrías que cabrear con él, no conmigo, ¿no? Y o conmigo también, vale, no, conmigo también. Pero es un debate interesante porque al final tiene que ver con la sociedad. Por eso digo que es muy importante lo de los niños, ¿no? Yo a mis hijos les hago que duden hasta de mí, o sea... No digo que haya que hacer fact-checking todo el rato, pero bueno, o sea, socialmente me parece interesante que nos planteemos, ¿de verdad te da igual que te mientan en la vida, en el trabajo, tus compañeros, tu pareja? Me da igual, o sea, y ya no te cuento un poder político, económico o público, ¿no? Pero tienes razón, es más complicado porque además es muy fácil el mensaje que lanza Trump. Es que aunque no sepas inglés, sabes lo que está diciendo. Y Bolsonaro lo mismo.
Entonces son mensajes, el Brexit funcionó por eso también, al margen de todo el tema, ya sabéis, tecnológico. Era muy fácil decirle a la gente, ¡buf! Es que los inmigrantes. Claro. Eso siempre vende. Exacto. Periodista, personaje público, madre, mujer, ¿cómo concilias? Pues en un país en el que la conciliación es un gran fake también, bueno, concilio porque tengo la suerte de que puedo permitirme incluso hablar de que concilio. Puedo estar aquí mientras mi hijo está hoy yendo a un partido de baloncesto porque otros padres, madres están acercándole porque nosotros no podíamos, y concilio sobre todo porque tengo ayuda y porque tengo abuelos. Pero como el 90% de los seres humanos, la parte de los abuelos, no la de la ayuda. Pero es verdad que según me voy haciendo mayor, y ya voy haciéndome mayor, la vida es elegir y la vida son prioridades, ¿no? Y para mí este compromiso era muy importante, pero es muy raro que yo un sábado por la mañana, muy raro, y cuando digo muy raro es muy raro, incluso decir que no a alguna entrevista importante, me pierda un partido de mi hijo. Porque es él y porque me gusta el baloncesto y se me unen las dos cosas y me parece que no hay nada más importante. Entonces, según te vas haciendo mayor, yo creo que sabes más decidir o poner el foco en tus prioridades. Y luego el día a día como madre, que no sé si aquí tenéis todos hijos o no. Muchos. Al final los hijos son prueba-error, ¿no? Es casi como emprender, pero a lo bestia, ¿no? Y es prueba-error y es muy difícil, pero a la vez dices, pues no es tan difícil. No sé, es una sensación, a mí me maravilla, ¿no? Últimamente hablo mucho del factor humano en todo, ¿no? De cómo el factor humano puede hundir una entrevista para el político o para el periodista, cómo el factor humano puede destruir una carrera política, hacer que te tengas que ir de la política, cómo el factor humano puede destruir a una compañía. El factor humano es para todo, o sea, el miedo en el parto, o sea, todo es el factor humano, todo está condicionado por cómo somos. La valentía también, o sea, de decir, oye, pues voy a tener un hijo en mitad de una carrera profesional, sobre todo nosotras, que vosotros lo tenéis más fácil, todo está condicionado por el factor humano y de dónde venimos y de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, creo que eso, ser madre, te lo hace visible cada minuto. O sea, cuando por la mañana es, por favor, Simón, por favor, que no llegamos. Y de repente dices, espera, ¿yo por qué le tengo que meter prisa, no? Pues a veces no eres consciente y a veces sí. Alineado con eso y, bueno, con tus valores, ¿qué cosas en particular, ¿no? Nos has hablado de que la educación es importante y de que estés haciendo proyectos? ¿Qué cosas diferentes o importantes crees que estás inculcando a tus hijos, ¿no? Decías que si había padres, de hecho muchas de las preguntas es, oye, ¿cómo hace Ana para, pues eso, ser madre, emprendedora, tal? ¿Cómo lleva la educación? ¿Qué cosas hace? ¿Qué les quiere inculcar? ¿Cómo lo lleva? Pues yo creo que hemos tenido la suerte mágica de tener unos hijos súper tranquilos. Y esto creo que es una lotería, porque con los padres que tienen no hemos hecho nada para merecerlo. Es verdad que a veces, no sé si el resto tenéis la misma sensación, a veces por un lado por lógica y por naturaleza y otras veces por obligación, los hijos tienen que acomodarse a la vida que tienen, a todos los niveles, de comodidades o incomodidades y del trabajo que tienen sus padres. Pues mira, qué suerte que tu padre y tu madre trabajan en Google. Qué desgracia que están todo el día trabajando tu padre y tu madre en Google. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? O que siempre estáis conectados. Pues nosotros vivimos todo el día conectados porque es que además nos gusta, ¿no? Entonces, eso tiene cosas muy buenas, tiene otras cosas menos buenas. El pequeño, por ejemplo, tenía que hacer una presentación en el cole y ¿qué tema ha elegido? El coronavirus. Y el coronavirus con datos. O sea, que de repente dices, joder, no sé si es malo, pero por otro lado dices, qué guay, ¿no? ¿Tiene una pinta que va a ser periodista? No, es muy de ciencias, afortunadamente. Mira. Sí, el pequeño es muy bueno en números. Pero en cuanto a valores, por ejemplo, para mí es básico la lectura. O sea, yo soy una enferma de las redes, de Twitter, estoy todo el día con el móvil en la mano, pero soy una enferma de la lectura. Y yo no lo he tenido, y entonces para mí es una cosa mucho más importante que los idiomas. Que lo son. Qué bueno. Y de hecho el pequeño sabe inglés y aprende chino desde los 2 años por otras taras mentales mías, pero es verdad que son muy importantes algunos valores, y creo que hay valores como la lectura que te obliga a pararte, cosa que los niños hoy no tienen y los adultos tampoco, que te obliga a despeinarte, a aprender, a inspirarte, a aburrirte incluso. Eso se pierde si no te lo tomas como algo que forme parte de tu vida, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo he tenido, no tenía ese entorno, entonces para mí es muy importante. Bueno. Sí.
Y Al margen del otro que ya lo traen de serie, que te enseñan ellos a ti y estas cosas. Claro. pero- La verdad que se aprende mucho de ellos. Sí. Lo digo yo, que tengo unos cuantos. Sí. Eh, Secretos, ¿no? Que es que él no me sabe. acuerdo Igual que- no lo sabíamos. Hablando de esto la última vez con otra invitada, con Ani Gartuburu, me dice, ¿tú cuántos tienes? Y yo, Años. John, Te preguntaría años. Digo, me quedé así un poco verde, pero bueno. Y nada, terminando un poco esta parte del ámbito profesional y personal, en tu caso, además de, bueno, pues de vivir con tu pareja, ¿Mm? muchas veces trabajas con ella y compartís muchas cosas. ¿Cómo es esto? ¿Se te hace bola, no? Un infierno. O sea, Un infierno porque somos muy competitivos. Entonces, al principio, realmente, de facto, competíamos porque yo trabajaba en Televisión Española y Ferreras en La Sexta. Y ahora trabajamos en la misma cadena, pero a veces también competimos porque yo quiero una entrevista que quiere él también. Qué bueno. Y encima yo tengo la desventaja de ir el último día de la semana, con lo cual o me adelanto mucho o me la levanta todo el mundo, ¿no? Pero bueno, aparte yo creo que compartir vida con alguien que Ferreras es como sale en la tele, o sea, es así siempre, súper apasionado con todo, le da igual si es Mirotic, el Barça, el Madrid, o sea, todo es igual, y el mismo nivel de intensidad. Y entonces compartir vida con alguien que entiende la vida como tú a todos los niveles y que encima se dedica a lo mismo, pues hombre, también tiene sus momentos de tensión, de guerra de los Rose, pero luego está muy bien, sí. O sea que yo creo que aguantarnos a los periodistas es difícil por eso, porque tenemos un nivel de enganche muy alto. Entonces, si encuentras a alguien que lo comparte, pues entonces nadie se da cuenta de que somos unos enfermos en el día a día. Y Se ya queda en está. casa. Sí, así que nada, bien. Genial. No lo llevamos mal de momento. 8 de marzo, Día de la Mujer. Has dicho al inicio, bueno, para mí el feminismo no es que, mi visión de feminismo no es que mi hija y mi hijo sean diferentes, es que tengan las mismas oportunidades. ¿Cómo reivindicas tú el...? Pues mira, llevo mucho tiempo pensando en esto. Ayer hablaba con alguien en una gran empresa, cómo de diferentes son las reuniones. Sí, voy a poner 3 ejemplos, ¿vale? Una reunión en la que solo hay hombres. La conversación es diferente, los temas son diferentes, pero no por nada, sino porque es así. Segundo escenario, hombres y una mujer. Va a tener más difícil que no digan, venga, ya estás como siempre. No, lo va a tener difícil porque estás sola reivindicando, lo que sea, ¿eh? O sea, estoy hablando a lo mejor de que la puerta de acceso, en vez de poner la máquina ahí, la pongáis más cerca o más lejos. No estoy hablando de nada así. ¿Cómo es el tercer escenario? Que es hombres y 2 mujeres. La cosa cambia, porque ya hay 2 mujeres que pueden incluso tener la misma opinión de algo y defenderla, ¿no? Entonces, llevo un tiempo pensando que, claro, esa dinámica solo se rompe en el tercer escenario, en los centros de poder, donde se toman las decisiones, y no estoy hablando de la Casa Blanca ni del Elíseo, estoy hablando de, no sé cómo os distribuís aquí, pero la reunión de la mañana en Neutral o de la tarde. Bueno, en Neutral es un caso diferente porque el 60% de las personas que estamos somos mujeres y porque el comité de 5 personas, 3 son mujeres, somos mujeres. Al final es eso, que decir, ya sé que la diversidad en Google es una cosa que lleváis también o intentáis llevar en el ADN, pero no es así en todas partes. No. Entonces, en los medios de comunicación donde se hace una reunión donde no hay mujeres o hay una mujer, no hay puntos de vista diferentes si salta el tema, que hay miles de puntos de vista con la ley que ha salido y la polémica esta semana, no lo hay. Entonces, a nadie se le ocurriría hablar de colegios y no invitar a una asociación de padres, ¿no? O de profesores. Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces creo que queda mucha pedagogía. Y luego, si os habéis fijado, hace 2 años y medio nadie decía en la política que era feminista. Luego empezó a ser el feminismo con apellidos, hasta que sale Ana Patricia Botín y dice yo soy feminista. Y entonces ya, bueno, joder, pues no es una roja peligrosa, ¿no? Claro, es que y ella misma explica lo mismo, y el feminismo es igualdad de oportunidades, ¿no? Y la tercera reflexión que me surge es el feminismo en el que yo creo, y creo que hay feminismo como cada ser humano pueda entenderlo, y no soy nada de tienes que ser... No. Cada uno entiende el feminismo y cada uno como lo considere. El feminismo, en mi opinión, se ejerce hacia afuera, reivindicándolo, pues como estamos haciendo ahora mismo, pero sobre todo hacia adentro, en el día a día. O sea, no valdría de nada y sería un postureo lamentable por mi parte deciros esto y luego que oyerais, pues Ana Pastor no cuida nada a la gente de su equipo, o nunca saca mujeres en su programa, periodistas de nuestro equipo, o no tiene en cuenta el asunto de la conciliación. Pues sería un horror y mi carrera acabaría en este minuto, ¿no? Pero el feminismo para mí, para afuera muy bien, en semanas como esta, pero el feminismo se demuestra andando y yo creo que eso es una cosa muy visible y que se puede
bueno, no veo más que vuestras caras, se puede demostrar en el día a día de cualquier empresa, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que también me obsesionó mucho desde el principio con Neutral, sí. Queda mucho por hacer, ¿eh? Queda mucho por hacer. Mucho. Se aprobó esta semana el anteproyecto de ley de libertad sexual, que ha sido polémica. ¿Cómo? Han conseguido que una cosa que de manera transversal todo el mundo entendimos después de la manada, que era una reclamación, ¿no? O sea, todo el mundo entiende que no por el hecho de que una mujer esté al lado de un hombre, ni siquiera en la cama, si no tiene la autorización del hombre, de la mujer, perdón, no puede haber una relación porque entonces no sería consentida. Todos lo hemos entendido, pero han conseguido, de nuevo en España, que hasta eso, que estaba bastante asumido, se enturbie por el debate y el lío político que había dentro del gobierno, ¿no? Dicho lo cual, que me parece muy mal que se haya manchado de alguna manera, tengo a Irene Montero el domingo en El Objetivo, va a ser interesante. Me parece muy importante, si algo España ha hecho bien, en el ¿Dónde estabas entonces? Es un programa que a mí me encanta porque me ha enseñado mucho más a querer a España, ¿no? Y ves esta evolución que estamos viendo. Recordad la ley del tabaco, se iba a caer el mundo y se iba a caer España. El carné por puntos, y ya no os cuento los derechos sociales, que yo creo que es que este país es mucho mejor desde que la gente, según su opción sexual, decide casarse o no casarse, o casarse con quien le dé la gana, y por supuesto todo lo que ha venido detrás, ¿no? La ley de igualdad y esta, que yo creo que si consiguen afinarla un poco, puede que sea incluso una buena ley, pero sí. Bueno, ya estamos terminando. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que queráis preguntarle. Sí, por favor, preguntas, por aquí. Yo tenía una duda. Me hice muy fan cuando vi tu entrevista de Pablo Iglesias, porque le diste una Miper. caña que funciona o no. Sí. Sí. Ah, vale. ¿Cómo se lucha contra una línea editorial a veces tan marcada, ¿no? La Sexta lo tiene, y cómo consigues ser un poco neutral dentro de esa línea editorial a la hora de entrevistar a determinados personajes públicos? Es curioso lo de la línea editorial, porque si preguntáramos al resto de la sala, la gente diría, ¿la Sexta es de Podemos, es del PSOE? O sea, es curioso porque tú has dado por hecho que la línea editorial es muy marcada hacia Podemos, ¿no? Entiendo. Después. Bueno, hacia la izquierda en general. Bueno, a ver, es una cadena progresista. Esto no creo que no engañamos a nadie, ¿no? Pero te digo, hay una ministra del gobierno que cae, del gobierno socialista, que cae por la presión, entre otros, de la Sexta, que es la ministra Montón de Sanidad. Y con esos ejemplos te puedo poner varios. De hecho, si alguien piensa que en la Sexta alguien se enfadó por la entrevista a Pablo Iglesias, pues no conoce mucho ese mundo, pero te lo digo por lo de luchar contra... O sea, no hay una línea editorial en la que tú dices, hay que levantarse por la mañana, trabajadores de la Sexta, te lo hago de broma, apoyando al nuevo gobierno de coalición o de tal. No, esto no ocurre. No ocurre. En la Sexta somos gente muy diversa. Al Rojo Vivo se llama Al Rojo Vivo, el mío se llama El Objetivo, quiero decir, y todo el mundo entiende cómo es el programa. Desde luego, la Sexta no erosiona la democracia. Lo que erosiona la democracia es robar a los españoles dinero. Por eso hay un partido político condenado que se llama el Partido Popular. Fíjate, yo con el que mejor relación tengo es con Pablo Casado, de todos los políticos. Es el que humanamente más me gusta, mejor me cae, tengo muy buena relación personal con él. Y luego vienen las entrevistas, y las entrevistas son como con el resto, ¿no? Pero es con el que mejor relación tengo. Y Pablo Iglesias entiende perfectamente que ese es mi trabajo, y yo entiendo perfectamente que él pues venga a las entrevistas y conteste lo que considere. Pero no crees que me supone ni mucho menos una dificultad. Me pasa una cosa muy curiosa. Cuando la entrevista a Pablo Iglesias, gente muy diversa, que no te daré el nombre, pero muy diversa y muy opuesta, de todas las instituciones importantes del Estado, qué bien, ¿no?, la entrevista. Cuando entrevistas a un independentista, también. Cuando entrevistas a gente del PP o de otro ámbito, los otros, ¿sabes? Y dices, ya, pues es que al final es todo lo mismo, ¿no? Sí, pero en los medios, al final, lo que yo veo, yo intento tener una posición bastante abierta, entonces veo bastantes medios, pero sí es cierto, en mis conversaciones hay gente que es más afín a un medio porque refuerza su forma de pensar, ¿no? A mí me parece que el periodismo tiene una responsabilidad aquí bastante importante en dejar esta opción más abierta y fomentar ese pensamiento crítico, ¿no? Que creo que es muy importante. Y es cierto que hay veces que me cuesta verlo. No es la Sexta, ¿eh? Puede ser la No, Sexta, eso es muy puede ser español, Antena ¿eh? 3, No, tienes razón. puede ser Onda Cero. Pero fíjate, yo creo que una de las cosas de la Sexta, que de inicio te he dicho, es una cadena progresista, creo que los datos de audiencia, a vosotros que os gustan así también los datos, indican que no solo la gente de una determinada izquierda o de la izquierda ve la cadena. No es verdad. Incluso por zonas geográficas eso también se percibe, ¿no? Entonces, cuando una noche electoral, la Sexta, ya desde hace 10 noches electorales, es la referencia, es porque cualquier persona que ponga la tele
independientemente de su opción política, se puede sentir identificado. Y creo que eso se refuerza mucho también en la pluralidad de las voces, no solo de los que hacemos la Sexta, sino de la gente a la que invitas, ¿no? O sea, que haya gente del mundo, un periódico que dice que yo soy una becaria con chanclas de Ferreras, pero que siguen yendo a la Sexta, ¿sí? Que quería decirlo en esta semana. Y hay gente de todo tipo, quiero decir, fijaros las cosas que dice Podemos de que la Sexta, yo no, pero en la Sexta está Eduardo Inda. Yo no lo tengo en el programa, pero está de uno de los 300 colaboradores que hay. Quiero decir que la pluralidad también muestra un poco eso que tú estás diciendo, que al final la gente saque sus conclusiones, ¿no? Dentro de lo que hay, creo que hay algunos temas en los que a mí me van a encontrar enfrente, que es en el odio a la inmigración, en el tema del feminismo. Desde luego creo que ahí, por eso yo digo que soy progresista, porque hay ciertos valores que creo que hay que defender sí o sí, al margen incluso del politiqueo, ¿no? Del día a día. Gracias. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. Bueno, nos hemos puesto muy serios y igual esto es más chorrada. Sí, baja que yo me pongo muy intensita. Sí, por favor. Te quería preguntar lo de por qué has dicho lo de ciencias, porque una de las preguntas que yo te iba a hacer, pero que al final no he puesto en la spreadsheet porque nadie había puesto ninguna pregunta y me da vergüenza, era como... ¿Cómo es el día a día en Neutral? Porque imagino que hay ingenieros, ingenieras, periodistas y que son formas de pensar muy distintas. Yo soy lingüista computacional y también me ha tocado bregar Me tiene con fascinada ingenieros. esto. Me tiene fascinada. Claro, pues también es un poco el viaje desde letras a ciencias y también conozco muchos ingenieros que les encanta cualquier gilipollez que les cuentes de lingüística, o sea, o cosas que a mí me parecen gilipolleces. Y siempre pienso, ay, pues ahí tiene que haber periodistas, ingenieros y ¿cómo será el ambiente, el día a día allí? Pues para nosotros los periodistas es muy enriquecedor y yo al principio dudaba si para la otra parte, los de ciencias, era igual de enriquecedor y me he dado cuenta de que sí, porque nosotros aprendemos mucho de estas tonterías entre comillas, ¿no? De la logística, las reuniones, de no sé qué. Pero ellos también aprenden de nuestras dinámicas a ser un poco más flexibles en la vida, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. A nuestro ingeniero jefe se le ocurrió una idea maravillosa. Tenemos unos vídeos que es una vez a la semana que se llama What the Fake, ¿no? Para que las siglas sean... y se le ocurrió a nuestro ingeniero jefe. Entonces todos dijimos, jolín, se le ha ocurrido a él, ¿no? Entonces, al final, esa convivencia continua es muy interesante en el día a día. Y luego, otra de las cosas de las muchas, siempre digo una cosa que me obsesionan muchas, es el tema de la formación respecto al talento, ¿no? Si yo hubiera sido médico, si tú hubieras sido periodista y yo hubiera sido médico y hubiera hecho oncología, ¿no? Que era uno de mis sueños, como os decía, no hubiera servido de nada que yo me hubiera parado, hubiera dejado de formarme hace 10 años, porque el cáncer sigue avanzando y la investigación también. Pero si yo digo, no, yo ya... Entonces en el periodismo es un poco eso, ¿no? Y la suerte de tener cerca gente que entiende los datos de otra manera, a veces incluso los entiende solo para ellos y hay que decirles no, es muy enriquecedor. A mí me está enseñando muchísimo y luego pues hemos hecho una app que creo que alguien había comentado antes de empezar que se llama Pronóstica, que con la misma idea de llegar a públicos diferentes hemos lanzado con la gente de Bisoccer, que es la aplicación de números de datos de fútbol más importante que hay. Ellos nos han hecho el desarrollo en este caso y nosotros el contenido. Entonces, también nos dimos cuenta ahí que hay un montón de posibilidades para explorar. Pero en el día a día fomentamos mucho la formación. La ingeniera más joven que tenemos, que creo que tiene la edad de 21 años, una cosa así, 22, una cosa horrible, sí, hace una cosa ahora en Neutral que se llama Fakes and Beers, que son un miércoles al mes. Pero hasta el siguiente miércoles les pone unos deberes, yo es que no he podido ir todavía, pero pone unos deberes que lo flipan. Ella es experta, a ver si lo digo bien, en NPL. En programación neurolingüística. Sí. Ella es experta en NPL, o sea, es alucinante. Yo he pedido que graben las sesiones porque como me pilla siempre en algún lío no he podido ir y es alucinante. Entonces, es muy, muy joven. Es de las pocas mujeres que hay en ese ámbito en empresas por lo menos como la nuestra y aprendemos un montón. Entonces yo siempre les digo, pues igual que con los idiomas, esta inversión la hacemos porque queremos, si tú te vas de la empresa te lo vas a llevar porque es tuyo, es un conocimiento tuyo, pero mientras estés aquí yo también quiero formar parte de tu aprendizaje, ¿no? Y luego hemos hecho una cosa que no sé si Google la hace, que en la formación que pagamos nosotros, si faltas y no está justificado porque no estás haciendo otra cosa, no estás enfermo o lo que sea, pagas 15 euros a una ONG que nosotros decidamos con ellos. Qué guay. Entonces está bien porque al final los millennials, que hay varios seguramente aquí o varias, son muy poco de comprometerse en la vida.
así en general. No tienen carnet de conducir, no tal. Entonces, entre otras cosas, yo creo que necesitan un poco de... Sí, yo creo que mis hijos están pagando mi obsesión por la falta de límites de los millennials. Pero en esas dinámicas han contribuido mucho los ingenieros de decirnos, oye, ¿por qué no? Se han metido, por ejemplo, no solo en los grupos de WhatsApp de verificación que tenemos, sino también en las dinámicas para entender, estamos en un proceso ahora de automatización muy chulo del fact-checking, para entender nuestras necesidades. Esto en el periodismo de entender las necesidades es como a mí me da igual que lo entiendas, ¿no? Y ellos nos han hecho entender que eso hay que hacerlo también. Está muy bien, gracias. Qué envidia lo que eres tú y lo que soy yo. Hola, yo soy millennial. Esta pregunta es muy sencilla, está relacionada con la iniciativa que estáis haciendo para educar en cuanto al pensamiento crítico en los colegios. ¿Es en coles públicos o en coles privados? En todo. Vale. Mira, te cuento varias iniciativas. Antes os he dicho que habíamos llegado a las universidades, que nos invitan mucho a ir a dar charlas y tal, y nos dimos cuenta de que habíamos llegado tardísimo. El otro día me pasó una cosa muy graciosa, por no decir patética, y es que puse una foto de Ricky Martin del programa Sorpresa, Sorpresa. ¿Sabéis? No, tú no. Sí. Ese es millennial. ¿Tú sabes lo que es? Sí. Vale. Sí. Bueno, pues en la universidad en la que estuve, ya no me acuerdo si era Málaga o dónde, pues, primero, ponían cara de quién es Ricky Martin casi. Dos, que es sorpresa, sorpresa, y entonces yo no quería contar la anécdota, quería que se rieran, pero ponte a contar el perro, la mermelada y ¿sabes el premio? Y entonces, bueno, fue lamentable. Y yo, no, bueno, era una anécdota de España. ¿No tenéis gente que os dice que vio aquel día y todos? Digo, bueno, pues es muy escatológico, lo buscáis en Google y ya está. Y total, que nos dimos cuenta de que llegamos tarde. Tú tendrás gente que te ha dicho que ha visto esa escena, seguro, Sí. porque a mí me pasa. Gente que te la cuenta, es mentira, ¿sabes? Nunca ocurrió. Bueno, pues llegamos tarde. Esto en la gente mayor es muy difícil cambiarlo. En la gente más joven depende de en qué ámbitos también. Nos vamos a lo más pequeño, nos vamos a los coles y hablamos de cosas que les interese. Coles públicos y coles privados. Lo hemos hecho también con la universidad, que de hecho este verano en el Escorial estuvo aquí también vuestro compañero y o jefe. Y bueno, en el Escorial, por ejemplo, era un curso del Escorial, que como sabéis, la Complutense es una universidad pública. Ahora vamos a lanzar una cosa muy importante para nosotros con una universidad privada, pero en los coles intentamos, sobre todo en los públicos. Hemos hecho 2 incursiones muy bonitas en un cole público en Madrid, muy especial porque tiene una ratio de población inmigrante, niños inmigrantes y el tema de los idiomas muy alto y a pesar de todo muy exitoso. Entonces nos parecía muy chulo, aunque no tenemos tiempo, a ese sí fuimos. Y la guía docente es descargable a través de una cosa que hemos hecho un acuerdo con A3 Media, de hecho, de A3 Media Compromiso, que te permite como colegio descargarte los vídeos y descargarte la guía docente. Y sí, para mí es una obsesión. De hecho, yo ya te digo que a mis hijos los tengo fritos con eso. Van a ser... Aunque el límite de la desconfianza también produce luego seres humanos extraños como Trump, que es desconfiar de todo, ¿no? Yo creo que con sentido común ya se sabe de qué. No tienes más hijos, ¿no? Pues ya verás. Divertido. Enhorabuena. Sí, claro. Yo quería hacerte una pregunta un poco más seria y es con respecto a los medios de comunicación y la transformación que están sufriendo, que pasan de offline a online. Estamos aquí en Google, bueno, pues al final los ingresos publicitarios. Y bueno, me gustaría tener tu visión sobre cómo ves que esta transformación y el sufrimiento que están pasando a nivel económico, tanto a nivel de prensa escrita como de teles, ¿cómo afecta esto a la calidad del periodismo que podemos tener en este país en este momento? Bueno, yo como en España se lleva tantos años hablando de la transformación y de los muros de pago, que ahora, como sabéis, El Mundo y El País van a entrar, yo no sé, ojalá supiera cuál es la respuesta, ¿no?, a la transformación del sector que estamos viviendo, como si fuéramos astilleros en los años 80. Lo que sí es evidente es que el proceso que vivieron los periódicos de una manera muy rápida y muy salvaje, menos rápida y menos salvaje la está viviendo la televisión, que sigue siendo el medio de consumo masivo, pero que ahora compite con las plataformas. Y eso en el consumo se ve. O sea, tú un domingo por la noche, ¿por qué te vas a poner a ver a Irene Montero en El Objetivo si puedes estar viendo una serie y luego a lo mejor si te interesa ver a Irene Montero en diferido, ¿no? Hay una transformación seguro. Yo no sé cuál es la clave para la supervivencia, porque entonces trabajaría a lo mejor en el grupo Prisa en vez de Neutral, pero que no. Pero sí que es verdad que en ese proceso creo que hay algo como muy básico. Es decir, si tú a la gente le dices tienes que pagar, lo primero que te van a preguntar es ¿a cambio de qué? Entonces, si a cambio de qué es la becaria en Chaclas de Ferreras,
pues va a ser difícil. Pero, por poner otro ejemplo del diario El Mundo, donde tengo gente a la que quiero mucho, si es un artículo como el de Alberto Rojas, que está haciendo un seguimiento de una de las rutas de inmigración más complicadas que hay, pues yo igual digo, pues igual sí. Al final la gente también quiere calidad y la gente que se informa quiere calidad, ¿no? Y por eso en ese hueco y en esa obsesión que tenemos en Neutral de ocupar ese hueco está en que no haya contenidos, por supuesto, que te avergüencen y que sí que haya una aportación y un impacto social, ¿no? Y entonces creo que en ese debate el periodismo siempre es periodismo. Hablemos hace un siglo y dentro de un siglo, siempre. Hablamos de contenido cuando hablamos de periodismo. Y lo demás son formatos y vías para mostrarlo, que ya puede ser a través de que una búsqueda de Google felizmente llegues a Neutral o lo que sea, donde sea, ¿no? Pero es al periodismo. final, si ponemos una suscripción y un pago, estamos haciendo también un filtro de llegar esa información a ciertas... Entonces, ahí al final... Sí, pero la gente paga por Netflix. Ahí también estás haciendo una criba. Es verdad que no es haces una criba, no es un servicio público sin el que no puedas No, lo digo porque la publicidad sí que acerca al final eso a todo el mundo, ¿no? Sí, pero yo creo que hay mucho más... O sea, las plataformas que nos han enseñado en España al menos, que la gente está dispuesta a pagar. Vale, no tienes 5 plataformas, pero tú tienes una, tu hermano tiene otra, las claves, el no sé qué, ¿no? Lo que hacemos todos. Pero es verdad que la gente está dispuesta a pagar. Por primera vez en España esa dinámica por esta generación está incorporada. Entonces yo creo que los medios quieren sumarse a eso, pero tienes que ofrecerle a la gente The Crown. No me metas ahí ¿no? Y con el periodismo pasa un poco lo mismo. Nosotros, por ejemplo, tenemos muy claro, desde el principio era, no podemos depender solo de la tele, nuestra financiación. 2, no podemos depender solo de La Sexta. 3, ¿no? Según íbamos incorporando cosas. No podemos depender solo de A3 Media. Empezamos a hacer productos para otras televisiones y para plataformas. Ahora no debemos solo depender de lo que es producción televisiva, ¿no? Bien, tenemos un acuerdo con Facebook. Vale, queremos hacer más cosas. Pues os pongo un ejemplo, el Chacho, a mí que me gusta mucho el básquet, como os he dicho, tenemos un acuerdo con él por el que le hacemos contenidos premium para sus redes solamente, en el que habla de las skills del Chacho. Pues el Chacho es muy bueno, aunque ahora esté en el Milán, porque en verano trae a un entrenador de la NBA solo para que le enseñe durante 300 tiros a hacer así pum, pum, pum y que siempre entre. Entonces grabamos con él, bueno, es unos vídeos muy chulos que él cuelga. Vamos diversificando las fuentes. Y solo hay una, que es a lo que iba, en la que no tiene autofinanciación, que es el fact-checking político. Porque consideramos que es un ámbito que tiene que quedar un poquito más alejado, ¿no?, de esa remuneración. Pero si algún día damos el paso, que no lo sé, de hacer una suscripción, como están haciendo algunos medios, o el diario, o la cafetera, que no sé si lo conocéis también de Radio Cable, pues es un modelo interesante, pero no puede ser el único modelo y desde luego es muy difícil cambiarlo 20 años después, creo, ¿eh? Ojalá les funcione, yo creo que es bueno para todo el mundo. Gracias. Una última pregunta. Sí, es que si no... La última. Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Tú eres una mujer que admiro muchísimo desde que era así de pequeñita. Desde que era yo así, ¿no? Desde que eras tú así también. ¿Cuántos años tienes? 28. 28. Sí, entonces vale. Pero nada, o sea, yo veía el telediario cuando tenía 10 años y te veía ahí en Televisión Española en los desayunos, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar hoy aquí, es un sueño. Y te quería preguntar, porque en realidad me inspiras mucho tú como mujer, como persona comprometida con la política, como persona que está en la política, porque eres influyente, porque te entrevistas con los políticos, porque tienes Neutral, porque tienes fact-checking, porque tienes todo esto, ¿no? ¿Cómo consigues el well-being? O sea, ¿cómo consigues estar en un mundo que va tan rápido, en un mundo donde se exige tanto de ti, en un mundo donde te miran tanto y aún así, pues tienes hijos, tienes una carrera brillante? ¿Cómo consigues que no te afecte todo ese ruido? Bueno, estás dando por hecho que estoy súper equilibrada. No. O bueno, si nos podrías dar un consejo de cómo has conseguido sobrevivir y llegar hasta ahí. Yo pensé que iba a morir joven y antes les decía, voy a morir, ya menos joven. Pero no, pero ¿sabes qué? Aunque a veces la gente crea que no, yo escucho mucho, mucho. Y creo que los errores y los aciertos también se basan en eso. Entonces yo escucho mucho al equipo, aunque voy aceleradísima y soy la persona que más interrumpe el mundo y no solo a los políticos. A ti, de hecho, te he interrumpido en mitad de la pregunta. Pero escucho, o sea, yo en escuchar veo como dos fases siempre, ¿no? Como la de prestarte atención y luego incorporar lo que tú me estás diciendo. Pero no soy ni súper equilibrada,
ni siempre estoy de tan buen humor, sino todo lo contrario. Siento mucho el peso de la responsabilidad. Creo que somos lo que somos por la historia que nos ha acompañado hasta aquí y por la gente. A mí me pesa mucho el tema de la educación que yo os decía, por eso soy tan pesada con que lean, con que etcétera. Y luego creo que a veces la vida te coloca, afortunadamente, en una situación muy privilegiada de poder... Joder, es que a mí me dicen que voy a venir a Google a dar una charla y digo, es que es de coña. Entonces, poder aprovechar y que me estéis escuchando me parece la leche. Entonces, o sea, lo único que puede ser es agradecida y cada vez intentar demostrar más que la cara que tú me estás poniendo ahora me la merezca. Porque a veces no me la merezco. Porque a veces también todos, o sea, al final la gente cree que hacer un programa es muy importante y a lo mejor no, seguro, lo que está haciendo Fernando Simón estos días y Zúñiga, que es la tipa que está investigando en el CSIC con el tema de la vacuna, de la que nunca nadie ha hablado en España, y esta señora lleva 20 años investigando vacunas contra el coronavirus, es infinitamente más importante. Pero si yo tengo la oportunidad de sacarla para que la gente sepa quién es, pues soy una privilegiada, porque no solo voy a aprender, que yo tampoco sabía quién era, sino que te lo voy a contar a ti, ¿no? Entonces, bueno, y luego, pues sí, tengo mi carácter y estas cosas que, pues, bueno, intento controlar lo que puedo. Pero ser muy agradecida en la vida a veces te ayuda también a escuchar. Hay días que no escucho, ¿eh? Y entonces ese día para mí es un fracaso, porque además me doy cuenta. O sea, yo me conozco tanto que me doy mucha cuenta de mis errores. Y luego ser mujer creo que nos ayuda bastante más a esa parte, no sé si te diría autocrítica, pero como siempre estamos como... O sea, tú me has dicho, es que tú estás como muy en el foco. No, tú también. Porque a ti te van a exigir más. Porque eres joven, porque eres mujer, por 1000 razones, ¿no? Veo muchas cabezas sin mirar, veo muchas cabezas de mujeres haciendo así. Entonces, eso nos pasa a todos los seres humanos, pero también a ellos, ¿eh? Entonces, al final, bueno, yo intento quitarle, pues pienso en Zúñiga. Digo, ¿qué mérito tiene lo mío si esta señora es de ciencias? Está investigando una vacuna que nos va a salvar la vida a todos los que no somos aprensivos y a los que sí. Y yo estoy aquí echándoles una chapa de neutral, ¿no? Así que nada, pero gracias. La última pregunta nos la reservábamos nosotros, ¿vale? Has dicho, Ana, que Google, bueno, pues es un referente en muchas cosas y que ayuda a cambiar ciertos patrones. ¿Qué cosa dirías o echas en falta en la que Google podría liderar o podría involucrarse más en ese sentido como crítica hacia nosotros? Bueno, y aquí se acaba la entrevista. Estás muerto. Se nos ha acabado el tiempo. Nada, 2 minutos. No, para cerrar. a ver, no, esto lo hemos hablado muchas veces con Luis, pero ya sabéis perfectamente que hay dos... o sea, yo por un lado siento una fascinación por muchas de las cosas que hacéis, todas las tecnológicas, pero en particular la pionera, ¿no? Y la que de alguna manera ha escapado más de las turbulencias, ¿no? O sea, Google no es Facebook a muchos niveles, pero luego creo que hay un mundo más del mundo en el que la crítica es más sencilla de hacer, porque a veces lo ponéis más a huevo, todas las tecnológicas, que tiene que ver, ya sabéis, con lo fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la tasa, fíjate qué nombre le han puesto. A la tasa, para vuestra desgracia y para el de mucha gente, ¿no? Pero sí que creo que cuando hablamos de marca España y cuando hablamos de querer a tu país y yo de verdad que es que me lo creo mucho, es que yo quiero mucho a España, muchísimo, tanto que es que a veces me duele, o sea, cuando veo lo de las mentiras que hacíamos me duele. Sí que me parece que ahora mismo hay un debate sobre la mesa antes eran los bancos y ahora son las tecnológicas. Si los nuevos malos son las tecnológicas, que tenéis que hacer, no vosotros, en general, no os digo solo los trabajadores, para que esa imagen se perciba de otra manera, y eso se hace con cambios, ¿no? Entonces, a veces si os fuerzan a hacer los cambios, los hacen a regañadientes todos los seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo sabe cuáles son los puntos débiles de las tecnológicas, he mencionado uno, pero podría mencionar más, en el que hay que hacer un esfuerzo, y si realmente nos creemos que la Unión Europea tiene unos valores diferentes a otros lugares del mundo, pues que eso se refleje, y que si España quiere tener una marca como país potente, ¿no? Siempre dije que no entendía cómo cuando llegó Trump España no levantara la mano y dijese país refugio del talento y también con el tema de los refugiados, ¿no? Y me parece que habría sido un mensaje muy chulo que Trudeau aprovechó los dos en cuanto a talento y en cuanto al tema de los refugiados, y que me habría gustado que España, acompañado y sé que las tecnológicas estaban en ello, de poder atraer ese talento. Pero esto da para que la presidencia de la empresa me dé una entrevista. Pues nada, está bien la colleja que nos has dado. Hoy has hablado de agradecimiento y de privilegio. Ha sido verdaderamente un privilegio tenerte, escucharte. Nada, gracias.
muchísimas gracias y bueno, te encantado. esperamos El cuando año quieras. que viene, si seguimos todos en Fenomenal. el planeta, pues repetimos. Un fuerte aplauso, chicos. Gracias.